Estás entrando al umbral de lo desconocido. A partir de este momento, tus sentidos nos pertenecen. Cuando tenía 16 años, viajé desde Ecuador a México para pasar unas vacaciones. Me quedé unas semanas en un rancho, en un pueblo cerca de Monterrey. Todo era tranquilo, hasta que esa noche, ya eran como las 12 cuando salí a revisar el ganado. El campo estaba en silencio, apenas se escuchaban los grillos. Caminé unos metros y lo vi. A lo lejos, algo se movía entre la oscuridad. Pensé que era un perro muy grande, pero no. Cuando me acerqué un poco más, vi que tenía el cuerpo de un animal de 4 patas. Grande, pero su cara era demasiado humana. Estaba devorando a un ternero recién nacido, con una violencia que no parecía normal. La sangre estaba por todos lados. Me quedé congelado hasta que éste levantó la cabeza y me vio. Se detuvo y se levantó sobre 2 patas. Era enorme. Sus ojos brillaban como fuego. No parpadeaba, solo me miraba fijamente. Y este empezó a caminar hacia mí, lento, seguro, y en ese momento reaccioné y corrí lo más rápido que pude. Sentía que me iba a alcanzar. Llegué al rancho sin aire y les conté todo a mis padres y a aquellos trabajadores que estaban. Nadie lo dudó. Uno de ellos solo dijo: eso era un nahual. Decidieron salir a buscarlo. Fuimos con un señor llamado Pedro. Llevábamos escopetas y machetes. El ambiente se sentía pesado. Caminamos hacia donde lo había visto y de pronto los arbustos empezaron a moverse. Algo estaba ahí. Este entonces salió. Era el mismo. Seguía cubierto de aquella sangre. Nos miraba otra vez. Pedro levantó la escopeta y disparó. Le dio en el brazo y la criatura soltó un aullido extraño, casi humano, y salió corriendo a 4 patas, perdiéndose en el monte en segundos. Al día siguiente fuimos al pueblo, a una plaza. Todo parecía normal, hasta que nos acercamos a un kiosco. El hombre que atendía nos miró raro, y entonces lo notamos. Tenía el brazo vendado, justo donde le habían disparado. Nadie dijo nada, pero todos lo entendimos. Poco después regresamos a Ecuador y nunca supe qué pasó con ese rancho, pero hay algo que tengo claro. Eso que vi aquella noche no era un animal. La Clínica 25 de Monterrey. En Monterrey existe una historia que muchos conocen, pero pocos se atreven a contar completa. Es la leyenda de la Clínica 25, un hospital donde no solo se lucha contra la muerte, a veces parece que algo más ya está esperando. Todo comenzó con una enfermera llamada Margarita, dedicada tanto tiempo a su trabajo que su vida personal se fue desmoronando. Su esposo la abandonó, cansado de vivir en segundo plano la dejó sola, y con algo que fue creciendo poco a poco dentro de ella: resentimiento. Dicen que ese dolor se transformó en algo más oscuro, algo que nadie notó a tiempo. Margarita empezó a alterar las medicaciones de sus pacientes, pequeños cambios, casi imperceptibles, pero suficientes para provocar la muerte. Nadie sospechaba, nadie veía el patrón, hasta que 10 años después, un médico descubrió la verdad. Para aquel entonces ya eran demasiadas víctimas. Cuando intentaron detenerla, Margarita tomó una decisión. Se encerró en un almacén de medicamentos y se desvivió, usando los mismos fármacos que había utilizado contra otros. Se suponía que ahí terminaba todo, pero esto no fue así. Aunque su cuerpo desapareció, algo más se quedó. En la 7ª planta comenzaron a ocurrir muertes extrañas, pacientes que empeoraban sin explicación, medicamentos que aparecían alterados sin que nadie los tocara. El ambiente se volvió pesado e incómodo, como si alguien estuviera observando, hasta que una noche todo se salió de control. Un paciente comenzó a gritar desesperado. El personal médico corrió a la habitación y lo que encontraron los dejó helados. Frente a ellos estaba Margarita, o lo que quedaba de ella, su rostro pálido, casi cadavérico, el uniforme viejo, desgastado, y en sus manos medicamentos que intentaban administrar mientras el paciente suplicaba ayuda. Nadie pudo reaccionar,
Nadie pudo detenerla, y así como apareció, desapareció frente a todos. Después de eso, la séptima planta fue cerrada por un tiempo, oficialmente para investigación, extraoficialmente porque nadie quería volver a ver eso. Pero la historia no termina ahí. Años después, otro evento marcó el hospital. En la 10ª planta, según cuenta, se realizó un exorcismo. Nadie sabe exactamente qué ocurrió, pero desde aquel entonces, ese piso quedó cargado con una energía que muchos describen como insoportable. La planta fue clausurada y nadie puede entrar, y aún así hay reportes. Personas que aseguran que el elevador a veces se detiene solo al pasar por ese nivel. Las puertas se abren sin que nadie haya presionado el botón, o por unos segundos parece como si algo invitara a entrar. Una enfermera que trabajó ahí durante años aseguró que todo era real, que había cosas peores, historias que no se cuentan en voz alta, como si la de un paciente que por momentos antes de morir dijo ver a alguien en la habitación. No era un doctor, no era una enfermera, era una figura, un esqueleto con forma humana, vestido completamente de negro y elegante. Nadie más podía verlo, pero él sí, sabía lo que significaba. Dicen que era la muerte esperándolo. Pero no todo en el hospital es oscuro. También hay quienes aseguran sentir algo distinto, una presencia suave, tranquila, como una mano que te toca el hombro cuando estás solo. Pacientes que hablan de una enfermera que los cuida en la noche, que los calma, que los acompaña cuando más lo necesitan. Nadie sabe quién es, tal vez alguien que decidió quedarse, pero no para hacer daño, porque en la Clínica 25 no todos los espíritus buscan exactamente lo mismo. La niña que no olvida. Se podría decir que fue algo paranormal, o al menos eso es lo que yo siento hasta el día de hoy. Seguro han escuchado cuando la gente dice, se me subió el muerto. Bueno, eso me pasó a mí, y sí, también hice lo que muchos hacen, buscar en internet. Todo apuntaba a lo mismo, parálisis del sueño, algo normal, pero que sea común no lo hace menos horrible, porque cuando te pasa se siente real, demasiado real. Todo empezó una noche como cualquier otra. Me dormí sin problemas, pero en algún punto desperté, o eso al menos creí. Sentía que me faltaba el aire, como si alguien me estuviera presionando el pecho. Quería moverme, gritar, hacer cualquier cosa, pero no podía. Mi cuerpo no respondía. Ya me había pasado antes, pero esta vez era diferente, más intenso, más pesado, más oscuro. Intentaba hablar, despertar por completo, salir de ese estado, pero todo era inútil. De repente sentí algo muy extraño, como si hubiera despertado otra vez, pero seguía sin poder moverme. Fue ahí cuando todo empeoró. Escuché una voz. Era una niña. Su voz era muy suave, pero tenía algo que no estaba bien. Me dijo, «Te olvidaste de mí». Y en ese momento sentí claramente cómo me tocaban la pierna. No fue una sensación vaga, fue real, un contacto directo, y lo peor es que yo sabía quién era. Hace mucho tiempo, cuando tenía como 8 años, yo veía a una niña. Nunca supe quién era, pero la veía, y en ese momento estaba segura de que era la misma. La desesperación empezó a subir. Quería gritar, llorar, moverme, pero mi cuerpo seguía completamente inmóvil. Era como estar atrapado dentro de mí misma. La sensación de que algo más estaba conmigo, observándome, tocándome, no se iba, y de repente logré despertar. Esta vez de verdad, podía moverme. Lo primero que hice fue agarrar mi celular y prender la lámpara. Apunté directo hacia mi ropero y ahí la vi, una sombra. No tenía forma clara, pero estaba ahí, y en cuanto la iluminé, esta simplemente desapareció. Pensé que todo había terminado, pero esto no fue así. Volvió a pasar, otra vez la misma sensación, el mismo peso, la misma imposibilidad de moverse. Ya no sabía si estaba dormida o despierta. Todo se mezclaba.
o hasta que entre las 5 y las 6 de la mañana desperté completamente. Esta vez ya no había nada, todo estaba en silencio. Pensé que tal vez todo había sido un sueño, pero entonces vi mi celular. La lámpara seguía encendida y estaba en el suelo. Eso fue lo que me hizo entender que no había sido solo un sueño. Esa experiencia fue una de las más horribles que he vivido, y aunque ha pasado el tiempo, aún me sigue pasando. Y sí, muchos dirán que es parálisis del sueño, pero hay algo dentro de mí que no lo cree, porque cuando estás ahí, cuando lo sientes, sabes que no estás solo, y que eso no es solo tu mente, es algo más, algo que de alguna forma se apodera de ti. El Topo Chico es uno de los barrios más conocidos de Monterrey, pero no solo por su historia, sino por algo más oscuro que todavía se susurra entre quienes viven cerca del cerro. Una historia que no todos quieren recordar, pero que nadie ha podido olvidar. Todo ocurrió en 1949, cerca del cerro del Topo Chico. Vivían 3 niños, 2 hermanos y su primo. Eran inseparables, inquietos, curiosos, de esos que no se quedan quietos nunca. Su familia era humilde, así que la calle y la montaña se volvieron su mundo. Pasaban horas y horas explorando, corriendo entre piedras, subiendo por senderos que ni los adultos se atrevían a pisar. Su lugar favorito era la montaña. Allí jugaban, reían, se perdían entre caminos que solo ellos conocían. Un día como cualquier otro, pidieron permiso para salir temprano. Querían aprovechar la mañana, recorrer más lejos, subir más alto. Sus padres, acostumbrados a sus aventuras, los dejaron ir, sin imaginar que esa sería la última vez que los verían. Pasaron las horas, el sol empezó a caer y los niños simplemente no regresaban. Al principio no hubo preocupación, no era raro que se entretuvieran más de la cuenta, pero cuando la noche cayó por completo, algo empezó a sentirse mal. Salieron a buscarlos, primero cerca de la casa, luego en los caminos habituales, después en la montaña, pero no había rastro alguno, ni huellas, ni voces, ni señales. La búsqueda se extendió, días enteros recorriendo la zona. Después llegaron a lugares más lejanos, como Saltillo, Reynosa, incluso Laredo. La esperanza se iba apagando poco a poco, reemplazada por una angustia que nadie sabía cómo nombrar. Hasta que días después llegó la noticia, una que nadie quería escuchar. Las autoridades habían encontrado restos humanos en una zona del cerro, en un cañón al que los niños solían subir, el lugar exacto donde más les gustaba jugar. No fue fácil identificarlos, pero una chaqueta de cuero que uno de ellos solía usar confirmó lo peor. Eran ellos. El hallazgo lo hizo un joven que pastoreaba ovejas por la zona. Dicen que cuando encontró los cuerpos quedó en shock. No pudo procesarlo, no pudo soportarlo y poco tiempo después falleció. Desde aquel entonces, la historia quedó marcada por preguntas sin respuesta. ¿Qué hacían exactamente ahí? ¿Qué fue lo que pasó en ese lugar? La versión más aceptada habla de un accidente. Se decía que esa zona había sido utilizada como campo de entrenamiento militar y que posiblemente algún soldado dejó olvidada una granada. Los niños, sin entender el peligro, pudieron haberla encontrado y jugar con ella, hasta hacerle estallar. Un error, un segundo y todo terminó. Pero hay algo que no encaja del todo, porque los habitantes de Topo Chico aseguran que la historia no terminó ahí. Dicen que por las noches, cuando el viento baja del cerro y el silencio cubre las calles, se escuchan aquellas risitas, risas de niños, lejanas pero demasiado claras, como si siguieran jugando entre las piedras, y justo después, un sonido seco, una explosión, a veces incluso disparos, como si aquel momento siguiera repitiéndose una y otra vez, en el mismo lugar donde 3 niños salieron a jugar y nunca más regresaron. Y bien, llegamos al final de este video, así que no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para que sigas recibiendo nuestros próximos videos. Y justo aquí te dejamos el de Leyendas de Monterrey. Esto fue Podcast El Umbral de lo Desconocido, tu podcast de terror, misterio y casos paranormales.